buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Management Logístico Virtual 2021, donde les acercaremos los temas que más les interesan a ustedes, los profesionales del sector logístico, hasta que podamos reencontrarnos nuevamente en nuestro evento presencial que, si todas las proyecciones siguen igual, lo vamos a poder realizar el día 16 de noviembre aquí en Buenos Aires. En nuestra plataforma, además de poder ver las conferencias como la que está a punto de comenzar, también tienen el área de proveedores y la maratón de productos y servicios, donde allí pueden encontrar todas las propuestas en productos, soluciones y servicios de las principales empresas de la industria. Allí tienen la posibilidad de revisar información, contactar a las empresas, realizar preguntas, todo lo que ustedes necesitan para estar actualizados. Ahora vamos a dar comienzo a la primera conferencia del día. La misma va a estar moderada por Carlos Arredondo. Carlos es director del posgrado de la Universidad Católica Argentina, es profesor de grado y de posgrado en la UCA, en el ITBA y en la Universidad Austral, y también es profesor y orador en varias universidades de Latinoamérica. Carlos va a estar moderando la sesión sobre evolución en la supply chain, innovación social en la cadena de suministros, que va a estar a cargo de José Antonio Alfaro Tanco. José Antonio es director del Departamento de Empresa y profesor titular de Organización de Empresas de la Universidad de Navarra, España. Además, José Antonio es licenciado en Administración de Empresas y doctor en Administración de Empresas, empresa cum laude, también de la Universidad de Navarra, España. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Ahora les cedo la palabra. Hola, Teresa, bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí compartiendo esta jornada con todos ustedes. Y bueno, obviamente yo no voy a decir más nada porque el protagonista es mi colega y amigo José Antonio. José Antonio, muy buenos días. Buenos El días, auditorio Carlos. es todo tuyo. Pues nada, muchas gracias por la posibilidad de participar en este evento. Para mí es un honor pues que tenga, digamos, eco en un país como Argentina el tema de investigación que voy a presentar, y agradecer a Énfasis Logística esta invitación y a Carlos, bueno, pues haber sido intermediario dentro de este evento. Como has dicho, el título de mi ponencia es Innovación social en el ámbito de la cadena de abastecimiento o suministros, y básicamente lo que voy a intentar estudiar es por qué analizar innovación social en este ámbito y cuáles son los factores claves para promocionar la innovación social en el ámbito de la cadena de suministros. Como veis en esta primera portada, en esta primera presentación, este trabajo se enmarca dentro de un grupo de investigación, el grupo de investigación Incoming, que me gustaría presentaros brevemente, ¿no? Es un grupo formado por profesores de la Facultad de Comunicación y profesores de la Facultad de Económicas, en el que tenemos diferentes líneas de investigación ligadas a la innovación y a la comunicación, como son la comunicación estratégica y la gestión comunicativa de las instituciones en el ámbito de la innovación abierta, aspecto clave y concepto clave dentro del grupo de investigación, la gestión de la relación con grupos de interés, stakeholders, la innovación social como elemento clave en la competitividad de las organizaciones, que es el ámbito donde se centra esta ponencia, y un elemento también muy importante dentro del grupo de investigación es potenciar las relaciones universidad-empresa a través de metodologías de investigación colaborativas, concretamente una con la que solemos trabajar dentro de los trabajos de investigación es la metodología investigación en acción o action research. El ámbito de esta ponencia estaría dentro de lo que es la innovación dentro de la empresa. Dentro de la innovación estaríamos hablando de innovación abierta, es decir, cuando hay un intercambio de información con agentes externos a la hora de poner en práctica actividades de innovación, y dentro de la innovación abierta nos vamos a centrar en la innovación social. Luego explicaré por qué consideramos la innovación social como un tipo de innovación abierta. Y dentro de la innovación social nos vamos a enfocar en la puesta en práctica de prácticas de innovación social, valga la redundancia, en la cadena de abastecimiento. Dentro del grupo Incoming somos pues unos 10 profesores y el equipo de trabajo de innovación social está formado básicamente por 4 profesores. Por un lado están Isabel Olloque y Euge Cluet, que las veis aquí en la foto central. Ellas son sendas doctorandas que están realizando la tesis
por un lado Isabel Oyoki en la innovación social en la cadena de suministros y la doctoranda Euge Cluet sobre innovación social y cultura organizacional. Y yo y Mónica Recalde somos los directores de su tesis doctoral. Dentro del grupo INCOMIN, la innovación social es una línea de investigación relativamente nueva, un par de años, y acorde, digamos, con lo que es la novedad del tema. Entonces, estas serían las personas de contacto dentro del grupo INCOMIN que trabajamos este tema de innovación social, con esas dos tesis que serían el punto de comienzo y que esperamos que en un futuro pues vaya creciendo tanto a nivel de más personas involucradas en innovación social como de más proyectos de investigación. En primer lugar, quería comenzar con lo que es el contexto social y económico, ¿no? Que es importante entender y que da lugar a que la innovación social sea un concepto que cada vez tenga una mayor importancia, ¿no? Según el Banco Mundial, estamos en una situación de recesión, de cada vez hay una reducción de los productos interiores brutos, hay una situación de pobreza extrema en millones de personas y muchos países y, por tanto, digamos que estamos en una situación, en un contexto donde todos tenemos que arrimar el hombro, donde todos tenemos que intentar identificar qué papel podemos hacer para sacar adelante esta situación y cómo lograr que el desarrollo económico y social sea sostenible, ¿no? Lo que se definen esas 5 preguntas que tenemos ahí. ¿Seremos capaces de recuperarnos del todo? ¿Cuánto nos costará hacerlo? ¿Qué mundo tenemos y qué mundo queremos? ¿Cuál es o debería ser el rol de la empresa y el liderazgo para salir de la crisis? ¿Y cómo lograr que el desarrollo económico y social sea sostenible? Palabras que continuamente salen, ¿no? Como hemos dicho, desarrollo económico, sostenibilidad, medio ambiente. Y dentro de este contexto social y económico, nosotros nos centramos en lo que es el papel de la empresa. Es decir, ¿qué papel tiene que tener la empresa dentro de este contexto social y económico de recesión? En el Foro Económico Mundial de Davos 2020 se enfatizaron 3 hechos, ¿no? La empresa, en primer lugar, es más que una unidad económica generadora de riqueza, atiende a las aspiraciones humanas y sociales en el marco del sistema social en su conjunto. Es decir, que la empresa no solo tiene un papel económico, sino que también tiene un papel social dentro de la empresa. Y el propósito de las empresas es colaborar con todos los grupos de interés implicados en su funcionamiento. Es decir, que en este Foro Económico Mundial se enfatiza no solo los objetivos económicos y financieros, sino los objetivos sociales. Y es fundamental, en tercer lugar, que personas influyentes tomen la decisión individual de actuar para generalizar la transformación y se vean resultados a nivel social. Es decir, que desde el Foro Económico Mundial de Davos se anima a las empresas a promover el impacto de su actividad económica dentro de la sociedad. Eso se ha podido hacer de muchas maneras dentro de la historia de la empresa. Una de ellas, por ejemplo, es la responsabilidad social corporativa, ¿no? ¿Qué diferencia la responsabilidad social corporativa de la innovación social? Pues es una de las cosas que vamos a intentar explicar también. De tal manera que la innovación social es un salto hacia adelante dentro del papel de la empresa en el contexto social y económico donde nos movemos. Y yo creo que esta frase también responde a la irrupción de la innovación social dentro del ámbito empresarial. No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer, ¿no? Una cita de Roger Oek, y que yo creo que a nosotros, dentro del grupo de investigación de INCOMIN y dentro del grupo de investigación de innovación social, pues nos mueve, ¿no? Nos mueve en el sentido de que tenemos que intentar ser disruptivos a la hora de plantear nuevas estrategias dentro del ámbito empresarial. ¿Qué es esto de innovación social, no? ¿Qué es el concepto de innovación social? Eso es lo primero que hay que comenzar, ¿no? Es decir, yo cuando hablo con directivos, hablo con empresarios y les digo que estamos trabajando en innovación social, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y esto de la innovación social qué es exactamente? Porque he oído hablar de innovación social, he oído hablar de economía social, he oído hablar de responsabilidad social corporativa, he oído hablar incluso hasta de contabilidad social, de sostenibilidad y, bueno, la verdad es que no existe un claro consenso, en primer lugar, qué es innovación social, ni tampoco se ha hecho un esfuerzo, digamos, desde el punto de vista de las instituciones, de los organismos, de explicar qué es innovación social. Entonces, nosotros dentro de nuestro grupo de investigación, lo que tenemos claro que es un término en construcción, y que el peligro que tiene este tipo de conceptos es que cuando se van generalizando y todo el mundo los utiliza,
pues se pierde muchas veces su sentido, ¿no? Su significado. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo utiliza desde muy diferentes puntos de vista. Como es algo que suena bien, pues a todo le voy a llamar innovación social, ¿no? Y se va perdiendo el sentido de su significado. Para nosotros, en el contexto de esta ponencia, la innovación social es un tipo de innovación abierta. Es un tipo de innovación abierta y que se caracteriza por 3 aspectos concretos. Es algo en lo que quiero hacer énfasis porque es lo que nosotros vamos a analizar o vamos a estudiar como innovación social. El primer aspecto de la innovación social es que aporta valor añadido a la empresa, es decir, que impacta en los resultados del negocio y en los aspectos intangibles de la empresa, reputación, marca, imagen. Es decir, que cualquier tipo de actividad innovadora podría ser innovación social. Por eso, cuando he explicado en la diapositiva anterior cuál era el ámbito de la ponencia, en primer lugar estaba la innovación. Estamos hablando de actividades que sirven para que las empresas se puedan diferenciar de sus competidores, que puedan ser más competitivas, que puedan conseguir mayor cuota de mercado, reducir costes, aumentar ingresos, cualquier elemento que les ayude a mejorar desde el punto de vista de su core business, de su negocio. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿de acuerdo? Aporta un valor añadido a la empresa. El segundo aspecto, la segunda característica del concepto de innovación social es que debe estar orientada hacia la solución de un problema social concreto. Un problema social que todo el mundo esté de acuerdo en que es una problemática relevante desde el punto de vista de la sociedad. ¿Qué tipos de problemas sociales podemos encontrar? Pues de todo tipo. Puede ser desde desarrollar un área económica que está deprimida, ayudar a un grupo social que está marginado o no integrado dentro de la sociedad y que le vamos a ayudar a que pueda, digamos, integrarse dentro de la misma. Puede tener aspectos de carácter medioambiental, es decir, ayudar a que el mundo pues, sea medioambientalmente pues, más positivo, que ayude a mejorar la sostenibilidad. Puede estar asociado a personas, puede estar asociado a zonas geográficas, es decir, todo lo que se pueda ver como la solución de un problema social concreto, ¿de acuerdo? Y se tienen que combinar ambos aspectos. Por eso se habla de innovación social. Y luego, muy importante, ambos tienen el mismo peso. No se trata de dar una prioridad a uno u a otro, ¿no? Los dos tienen que tener el mismo peso, pero si solo se desarrollan aspectos sociales, no estamos hablando de innovación social. Si solo se desarrollan aspectos de innovación y es algo positivo desde el punto de vista de la empresa, no estamos hablando de innovación social. Pero nosotros hemos añadido una tercera característica para considerar una actividad como innovación social y que consideramos que es muy importante. Su implantación se debe hacer de forma conjunta con los agentes sociales involucrados en dicha problemática. Es decir, una empresa puede decir, oye, pues yo hago una actividad de innovación social porque voy a desarrollar un producto cuyas materias primas son reciclables respecto a las materias primas tradicionales que no lo son y que provocan contaminación. Lo hago con mi departamento de I+D y eso es innovación social. Desde el punto de vista de lo que es una definición de innovación social para otras personas, puede considerarse innovación social. Para nosotros no sería actividad de innovación social. ¿Por qué? Porque no hay innovación abierta ahí. Para que haya innovación social debe haber una co-creación, un co-desarrollo de esa actividad por parte de la empresa en sí, su departamento de I+D, su departamento de innovación, su departamento de marketing, su departamento de operaciones, todos los departamentos que estén involucrados y, por otro lado, se debe hacer de forma conjunta con los agentes sociales que se ven a ver favorecidos por dicha implementación, ¿de acuerdo? Por dicha actividad. Por tanto, la innovación social es un tipo de innovación abierta. El concepto de innovación abierta no lo defino dentro de esta diapositiva, pero es un concepto surgido por Chesbrook allá por finales de los años 80, principios de los años 90, y se resalta con innovación realizada con agentes sociales, ¿no? Hay diferentes tipos de innovación abierta, la que se llama inbound, outbound, couple. En este sentido, la innovación social sería un tipo de innovación abierta donde hay un intercambio de información entre ambas partes, es decir, y la relación es ganar-ganar. La empresa consigue información de los agentes sociales y eso les sirve para desarrollar su actividad de innovación
y los agentes sociales reciben información de la empresa para resolver ese problema o esa problemática asociada a la actividad social, a la actividad de innovación social que estamos analizando. Por tanto, yo creo que ese punto de partida es muy importante. Innovación social, para que se pueda entender como tal, debe aportar valor añadido, debe estar orientada a la solución de un problema concreto y debe ser una actividad desarrollada de forma colaborativa, de forma conjunta por ambas partes. Alguien puede decir, bueno, pero es que esa no sería a lo mejor la definición de innovación social que aparece en esta página web o que define esta asociación. Es posible, pero nosotros es la definición que tomamos como punto de partida para estudiar innovación social como línea de investigación dentro del grupo INCOMIN. ¿De acuerdo? Porque nosotros pensamos que esa es la clave, o uno de los 3 aspectos claves de lo que es innovación social. ¿Por qué innovación social? ¿Por qué estudiar la innovación social como una línea de investigación? Pues esto estaría relacionado con el contexto social y económico que hemos citado antes, pero hay más cosas, ¿no? Y queremos citar 4 aspectos concretos que justifican el por qué innovación social, por qué incluirla como tema dentro de este evento. La primera es que es un tipo de innovación que responde con una lógica distinta de la económica y tecnológica. Esto no significa que no pueda haber innovación social que tenga un aspecto tecnológico, puede haberlo, o puede haber una innovación social que tenga, digamos, aspectos de I+D, puede haberla perfectamente, pero la innovación social, digamos, hace énfasis en cualquier tipo de innovación, no solo en innovación de I+D, una innovación en términos amplios, ¿de acuerdo? Y responde con una lógica distinta de la económica tecnológica porque tiene un doble objetivo, tiene un objetivo dual, el objetivo económico desde el punto de vista de la empresa y el objetivo social desde el punto de vista del grupo o área social a la que está asociada el problema que vamos a analizar. El segundo aspecto es que trasciende sectores y co-crea soluciones con todos los agentes sociales involucrados. Es decir, lo que hace la innovación social es abrir la empresa al exterior. Es una forma de relacionarse, de dejar de ser una burbuja y de desarrollar actividades solamente desde el punto de vista de la demanda. Es decir, es una empresa, es una visión abierta de la empresa. Y eso encaja muy bien con lo que hemos citado antes de la visión de la empresa desde el punto de vista del Foro Económico de Davos. La empresa tiene que tener un papel de líder social para tomar la iniciativa en todos los problemas que abarca la economía. ¿De acuerdo? Y nunca, eso sí, sin salirse de lo que es su core business, sin salirse de lo que es la innovación propia y el objetivo propio de la empresa, que es desarrollar un producto que satisfaga unas necesidades concretas de sus clientes. ¿De acuerdo? El tercer aspecto sería que persigue otros fines y alcanza objetivos no previstos por la lógica meramente económica. Es decir, añadimos la palabra social al concepto de innovación. En ese sentido, lo que sí nosotros queremos resaltar que la innovación social para nosotros proviene más de la parte de innovación que de la parte social. Es decir, el origen de la innovación social dentro de una empresa tiene que surgir a partir de las actividades de innovación. No tiene que surgir a partir de las actividades sociales, como pueden ser las actividades de responsabilidad social corporativa, donde no hay un objetivo económico. Tiene que surgir dentro de las actividades propias de la empresa. Y las actividades propias de la empresa son las que están asociadas a mejorar, bien sea de forma continua, bien sea de forma disruptiva, y añadir el aspecto social. No se trata de decir, oye, yo tengo actividades sociales porque doy becas para un determinado tipo de personas a través de un porcentaje propio de mis beneficios y a partir de ahí voy a hacer innovación social. Ese no es el camino a través del cual hay que promover la innovación social en la cultura de la empresa. La innovación social tiene que surgir dentro del propio negocio dentro de la empresa, dentro de la propia innovación. Es decir, que de la innovación tradicional, innovación económica, tiene que dar un paso hacia adelante y determinados tipos de innovación pueden tener ese aspecto social. También esto es muy importante lo que voy a decir. No estamos diciendo que todas las actividades de innovación de la empresa tienen que ser innovación social, para nada. Solamente que cuando se hagan actividades de innovación, pues se puede plantear dentro de la estrategia de innovación que
algunas de ellas, o siempre que se pueda, ayuden o hagan énfasis en aspectos sociales, ¿de acuerdo? Pero no todas las actividades tienen que ser de innovación social. Eso es importante, sobre todo desde el punto de vista del profesional, ¿no? Porque parece que se está diciendo, oiga, ustedes tienen que hacer innovación social y todo lo que tienen que hacer tiene que ser innovación social. No, para nada. Igual que no todo tiene que ser innovación abierta. Puede haber innovación cerrada y no pasa nada. Pueden ser actividades de innovación igualmente eficientes. Pero es importante tenerla en cuenta y definirla dentro del ámbito de la estrategia de innovación. Y el cuarto aspecto de por qué innovación social es el hecho de que tiene connotaciones éticas que la relacionan con valores tales como la creatividad, el respeto, la confianza, la responsabilidad. Por eso, luego cuando veremos los factores claves para promover la innovación social en un ámbito tan concreto como es la cadena de suministros, veremos que la cultura es un elemento relevante y determinante dentro de la innovación social. La innovación social se tiene que promover desde la cultura. Dentro de las dos tesis que estamos trabajando dentro del grupo InComing, una de ellas, como hemos dicho, es innovación social en el ámbito de la cadena de suministros y la segunda tesis, la de Euge Clouet, es cómo promover una cultura organizacional que potencie la innovación social. Es decir, lo que nosotros queremos destacar es que si queremos promover innovación social dentro de las empresas, lo tenemos que hacer desde abajo, lo tenemos que hacer desde los empleados, desde los departamentos, desde las secciones. No puede ser que venga nuestro CEO, nuestro director de la empresa, nuestro gerente y diga, venga, vamos a hacer innovación social. Con eso no vamos a conseguir promover la innovación social dentro de las empresas. Es clave que se marque dentro de la cultura de la empresa. Y para eso, pues tiene que haber valores como que se promuevan, como es la creatividad, como es la confianza, como es la responsabilidad, como es el respeto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas de carácter social, de una sensibilidad especial y relevante dentro de la empresa. Entonces, yo creo que esos 4 elementos, junto con la definición, son un punto de partida básica para que todos los que me estéis escuchando entendáis por qué hablar de innovación, por qué merece la pena trabajar en innovación social. Porque pensamos que innovación social no es a lo mejor un tema relevante o estrella hoy en día, pero sí que lo va a ser dentro de esta transformación que estamos viendo dentro de las empresas, desde el punto de vista externo, desde el punto de vista interno. Es decir, que las empresas se tienen que, digamos, tomar en serio la innovación social dentro de su estrategia de innovación, su estrategia empresarial y, por qué no, también dentro de su estrategia de cadena de suministros, como vamos a ver. Alguien diría, claro, esto es muy bonito, esto de la innovación social, has dicho 3 características concretas, has puesto el por qué estudia innovación social, pero todavía no veo ejemplos de innovación social para que yo me haga una idea de lo que es la innovación social. Pues brevemente voy a poner 3 ejemplos de empresas que dentro de nuestro trabajo de investigación hemos identificado que hacen actividades de innovación social. Una de ellas es Ecoalf. Ecoalf es una empresa PYME instalada en España, que nace en el año 2009 y que está dentro del sector de la moda. ¿Qué problema tenía Ecoalf? Pues que los recursos naturales no pueden utilizarse de forma indiscriminada. Es decir, es una empresa que dentro de su misión tiene un aspecto claramente social. De hecho, su nombre lo denota así. Ecoalf viene pues de la palabra ecología, ecológico, ¿no? Ecoalf. ¿Cuál sería la oportunidad, el aspecto social de las actividades de innovación social que realiza esta empresa? Fabricar prendas de moda sostenible con la misma calidad y diseño que los mejores productos no reciclados. Es decir, el aspecto social estaría uno de los aspectos claves asociados al medio ambiente, ¿no? Es decir, promover el uso de productos no contaminantes que se puedan reciclar y que se puedan reutilizar. ¿Cómo? Pues a través de su estrategia de sostenibilidad, la cual consiste en el reciclaje. ¿Con qué dificultad se encontraron? Con una oferta reducida de materiales reciclados de calidad. ¿Cuáles serían los agentes externos con los que trabajó esta empresa? Pues claramente sus proveedores. Por tanto, este es un ejemplo de innovación social en el ámbito de la cadena de suministros.
porque la relación con los proveedores fue clave para encontrar materiales alternativos con los cuales desarrollar sus productos. ¿Qué hicieron? Invirtieron en I+D+I, es decir, invirtieron en innovación y crearon alianzas con distintos actores para desarrollar materiales reciclados de calidad. Y eso es una actividad de innovación económica, innovación dentro de su empresa, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de innovación social marcada dentro de lo que es la misión de la empresa. No tiene que ser siempre así, no tiene que ser siempre así, ¿no? Es decir, no tiene por qué, digamos, ser en empresas en las que la palabra social esté dentro de su misión o su visión, como es el caso de esta empresa concreta, ¿no? Pero si lo hace, pues no cabe duda que ya estamos hablando de una empresa en donde ya tiene un primer paso claramente desarrollado. El segundo ejemplo es una empresa ya con un perfil completamente diferente a EcoAlf. Estamos hablando de una multinacional que todo el mundo conoce, como es el grupo Nestlé, ubicado en lo que es sus oficinas centrales en Suiza y que se creó en el siglo XIX. Es decir, fijaros, un perfil completamente diferente a EcoAlf, una empresa nueva, una pyme, creada muy recientemente. ¿En qué problema social se centró Nestlé dentro de su estrategia? Pues se centró en una característica que era la deficiencia nutricional de la población en India. Es decir, estamos hablando aquí de una actividad de innovación social concreta dentro del grupo Nestlé, que es un gigante con una gran cantidad de productos muy diferentes entre sí. Y aquí estamos hablando de una problemática social concreta. Es decir, vamos a intentar que una actividad de innovación que permita analizar y ayudar a resolver una problemática concreta en un ámbito geográfico concreto como es la India. La oportunidad para innovación social, pues producir y acercar una solución nutritiva, es decir, crear una serie de productos que ayuden, digamos, a paliar o resolver esa deficiencia nutricional que existe. ¿Con qué dificultades se encontraron? ¿O cómo la hicieron? Pues a través de su estrategia de sostenibilidad, la cual consiste en incrementar el acceso de la población mundial a una alimentación de mejor calidad. ¿Qué dificultades se encontraron dentro de ese ámbito geográfico concreto? Desconocimiento de la necesidad de nutrientes en la población, cantidad de personas a alcanzar, accesibilidad. El tema de las dificultades es importante que lo resaltemos en los diferentes ejemplos que desarrollo. ¿Por qué? Porque esas dificultades son las que justifican que las actividades de innovación social se hagan de forma conjunta con agentes sociales. Y de esa manera se haga de innovación abierta. Las empresas son expertas en innovación, son expertas en sus productos, en sus procesos, en su reputación, en su marca, pero no tienen por qué ser expertas en la problemática social asociada a la actividad de innovación social. Por eso se tienen que apoyar en los agentes sociales para desarrollar esa actividad de innovación social. Y por eso para nosotros es clave que para una actividad se considere innovación social tiene que haber codesarrollo, tiene que haber cocreación, tiene que haber colaboración, tiene que haber, por tanto, innovación abierta. ¿Qué es lo que hicieron en el caso de Nestlé? Pues invirtieron en I+D+I y crearon alianzas con distintos actores, no solo para desarrollar el producto, sino también para facilitar el acceso y distribuir pues, el Masala Maggi, que fue el producto que crearon dentro del ámbito de innovación social, ¿no? El desarrollo de un producto concreto que les ayudaba a ampliar su cartera de productos, a introducirse en un mercado como era la India y afianzarse en el mismo, pero a su vez buscando un objetivo social como el paliar la deficiencia nutricional de la población en ese país. Y se apoyaron en agentes sociales para superar las dificultades con que se encontraron. Eso es un ejemplo de innovación social. ¿Todas las actividades de innovación que realiza Nestlé tienen que tener un carácter de innovación social? No, por supuesto. ¿De acuerdo? El tercer ejemplo pues sería Entesa. En este caso es una multinacional del ámbito de la industria de telecomunicaciones en donde el problema es la falta de acceso a servicios financieros de una gran cantidad de grupos sociales. Pues que no tienen, digamos, accesibilidad tecnológica, que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a wifi, que viven en zonas rurales en las cuales pues, es muy difícil que puedan interactuar, ¿no? o realizar servicios financieros, pues ahí la oportunidad era desarrollar una aplicación que permitiera el acceso a servicios financieros de grupos sociales, digamos, desprotegidos desde el punto de vista de esta necesidad.
¿Cómo lo hicieron? Pues en este caso a través de su estrategia de sostenibilidad, la cual consiste en acercar soluciones tecnológicas que promuevan la inclusión y la transparencia. ¿Dificultades que se encontraron? Desconocimiento de las necesidades sociales que querían abordar, accesibilidad y, por tanto, pues eso les obligó también a trabajar con agentes sociales dentro del ámbito geográfico de Gran Bretaña, que es donde trabajaron. Presentaron la iniciativa al gobierno británico para utilizar dichos fondos en investigación, diseño, desarrollo y evaluación de la iniciativa y se asociaron a instituciones de microcréditos locales, es decir, que, digamos, se aliaron con organismos, en este caso, de carácter público, ¿no? Es decir, instituciones de microcréditos locales avalados por organismos gubernamentales, ¿no? Un cuarto ejemplo, que no lo he puesto aquí dentro de la diapositiva, pero que también suelo utilizar, es el caso de dos bancos aquí en España, como son Bankinter y BBVA, que fueron pioneros en desarrollar tarjetas de créditos para personas ciegas, es decir, tarjetas de créditos en donde estaba, digamos, el mensaje braille, ¿no? Fueron pioneras en desarrollar ese tipo de producto. Un producto que es innovación. ¿Por qué? Porque estás acercando el producto, que son tarjetas de crédito, a un grupo social concreto, como son las personas ciegas, que con el producto tradicional tienen muchos problemas para poder utilizarlo. Esas tarjetas se hicieron de forma, en el caso de Bankinter, de forma colaborativa con el Grupo 11, que es uno de los grupos más importantes españoles y que significa Organización Nacional de Ciegos Españoles, y desarrollaron de forma conjunta ese producto. Y ese producto pues, tuvo éxito y ayudó a las personas ciegas a utilizar tarjetas de crédito. En su momento se consideró o se considera como un ejemplo de innovación social. ¿Por qué? Porque se desarrolla un producto, le ayuda a la empresa a diferenciarse, le ayuda a buscar un nuevo nicho de mercado, le ayuda a ser más competitiva, pero a su vez desarrolla un problema social y ayuda a un grupo social concreto. Fijaos que estos 4 ejemplos pues son ejemplos de muy diferentes tipos de empresas. Empresas pymes, empresas multinacionales, empresas digamos, de diferentes sectores, alimentación, bancario, abarca diferentes tipos de innovación, innovación de producto, innovación de proceso y, por tanto, la innovación social es un tipo de innovación social muy rica, ¿no? Que puede abarcar cualquier tipo de innovación, producto, proceso, organizativa, etc. Para terminar la idea de innovación social, que yo creo que es clave para luego pasar al siguiente punto, que es innovación social en la cadena de abastecimiento, podemos resaltar 6 puntos concretos, ¿no? El primero es que todos estamos llamados a innovar, a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Es decir, estamos en un ámbito donde la innovación está todo el mundo de acuerdo que es un elemento clave para que las empresas mejoren y para que las empresas sigan, digamos, creciendo, ¿no? La innovación es algo que tiene que estar en el ADN de las empresas. Por un lado, es importante destacar el papel que pueden tener las instituciones públicas pues, para facilitar y dinamizar el contexto para el surgimiento de iniciativas de innovación social, ¿no? Es decir, que muchas veces esos organismos pueden ser como un director de orquesta, acercar a actores, sobre todo empresas, para que lideren los procesos de innovación social, ¿no? Por ejemplo, en lugares donde pues, tienen una mayor necesidad o grupos sociales. Por tanto, el apoyo de los stakeholders, tanto privados como públicos, es clave. Luego, la innovación social puede ser estudiada desde muy distintos enfoques, ¿no? El desafío es lograr que surja desde cualquier área o miembro de la organización y así implantar una lógica que recupere la visión antropológica y ética de la innovación. No he hecho hincapié hasta ahora de la palabra de visión antropológica y ética. Yo doy clases en un máster aquí en la Universidad de Navarra, el máster de Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Doy el curso de Gestión de Innovación y el primer tema es los aspectos antropológicos de la innovación. Es decir, que la innovación es algo que está dentro del significado de empresa y del significado de persona. Y la innovación social es un tipo de innovación que refuerza ese significado antropológico de la innovación, ¿no? Y esos aspectos éticos relacionados con la innovación. Por tanto, es un desafío que ayuda a reforzar la idea de la innovación. Por otro lado, el punto 4 destaca lo que hemos hablado de lo que es aspectos de la definición. La clave está en tener un propósito social claro, comprender la problemática social que se quiere resolver
y poseer competencias para ello, ¿no? Yo a mis alumnos de primero siempre les digo que cuando tienen que definir la estrategia, tienen que justificarla en función de los recursos y capacidades que tiene la empresa. Es decir, tú no tienes que hacer innovación social si no tienes las competencias y los recursos adecuados para ello, ¿no? Por ello es construir un sólido caso de negocios, es decir, algo en lo que seas tú fuerte desde el punto de vista del producto, del proceso y del negocio que estés desarrollando. ¿De acuerdo? Por tanto, la innovación social tiene que venir de la innovación, Y luego también, un punto desarrollado en el punto 3, que a lo mejor no he hecho especial énfasis, es que tiene que venir desde cualquier área de la organización. Por eso, la innovación social no solo tiene que venir del área de I+D+I o tiene que venir del área que dicen de la responsabilidad social, sino que puede venir desde cualquier empleado de la empresa, puede venir desde cualquier área de la empresa, ¿no? Es decir, yo soy profesor del área de operaciones, de logística, de la misma área que Carlos, y una cosa que tenemos clara es que aunque hay un departamento de logística, hay un departamento de operaciones, la operaciones, la logística, la cadena de suministro tiene que estar integrada dentro de la empresa, ¿no? Y por tanto cualquier persona puede aportar elementos, ideas que puedan ayudar a la eficiencia de la empresa. Por la innovación social es lo mismo. La innovación social tiene que estar en el ADN de la empresa. Es como la mejora continua, ¿no? Está muy relacionado con la escuela japonesa de las técnicas de mejora continua, las 5S, el Just in Time, el Lean Management. Si esas técnicas no se encuentran dentro de la cultura de la empresa, es muy difícil que se desarrollen. Pues la innovación social es lo mismo. La innovación social puede partir desde cualquier ámbito de la empresa. Si no conseguimos eso, pues al final nos quedaremos en actuaciones aisladas, puntuales, que se pueden dar una determinada publicidad, pero sin un desarrollo a largo plazo. El punto 5 sería, con la innovación social, las empresas, como hemos dicho, pues pueden resolver o diseñar soluciones para atender los retos que se les plantean, crear ventajas competitivas y crear valor social. Objetivo dual, ¿de acuerdo? Objetivo dual. Esto, por ejemplo, está muy relacionado también con metodologías de investigación. Si nosotros queremos hacer investigación social, la mejor forma es hacerlo a través de metodologías de investigación colaborativas, en donde haya un objetivo académico y haya un objetivo desde el punto de vista social y un objetivo desde el punto de vista también de la innovación, ¿de acuerdo? Por tanto, la innovación social promueve la colaboración dentro de la empresa. Y luego las empresas pueden recurrir a distintos caminos para incorporar la innovación social, ¿no? Y este último punto me viene muy bien como nexo para lo que sería la siguiente parte de la presentación, ¿no? Es decir, uno de los caminos para incorporar la innovación social es hacerlo dentro del ámbito de la cadena de abastecimiento o de la cadena de suministros, ¿no? ¿Por qué fijarnos en la cadena de abastecimiento? Dentro de la tesis que está realizando Isabel dentro de nuestro grupo de investigación, pues decidimos que la tesis se enfocara dentro del ámbito de la cadena de suministros. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así? Por 4 motivos, ¿no? Por 4 motivos. Primero, porque la cadena de suministros es un marco de referencia para medir el valor añadido en las empresas, para definir la cadena de valor dentro de las empresas. Si nosotros vemos la cadena de valor tradicional, pues tiene la parte de aprovisionamiento, tiene la parte de almacenamiento, tiene la parte de producción, tiene nuevamente la fase de almacenamiento, tiene la fase de distribución. ¿Qué es lo que define esa cadena de valor? Realmente lo que está definiendo es la cadena de suministro. Por tanto, si nosotros tomamos como unidad de análisis de referencia a la cadena de suministros, estamos realmente tomando como referencia la cadena de valor de la empresa. Por tanto, es un marco de referencia muy adecuado para conseguir actividades de innovación social que ayuden a que la empresa sea más eficiente. Y además es un marco de referencia claramente validado, que todo el mundo está de acuerdo, que es clave para que las empresas puedan ser más competitivas y por ello, y el segundo punto, la cadena de suministros es un elemento clave para la estrategia de la empresa. Esto lo conoce bien Carlos porque fue, digamos, el elemento, el tema clave, el tema central de su tesis doctoral y es algo en la que pues, hemos luchado, digamos, para enfatizar, ¿no? La cadena de suministros, si queremos que tenga un papel relevante en la competitividad de la empresa, tiene que estar integrada dentro de la estrategia empresarial,
dentro de la estrategia corporativa. Por tanto, la cadena de suministros, si nosotros hacemos innovación social dentro de la cadena de suministros y la cadena de suministros tiene el papel que debe tener dentro de la empresa, podemos influir, por tanto, en el desarrollo de la estrategia corporativa, de la estrategia empresarial. En tercer lugar, lo que he dicho antes, he citado antes, la cadena de suministros como una unidad de análisis de referencia dentro de las empresas. Es decir, cuando yo doy operaciones a mis alumnos de grado, muchas veces se dice, las empresas ya no compiten contra empresas individuales. Una empresa individual no compite contra otra empresa individual, sino que en muchos casos, sobre todo en determinados sectores, son una cadena de suministros la que compite con otras cadenas de suministro. Por tanto, ya el concepto de empresa está siendo superado en muchos casos, en muchos sectores, por el concepto de cadena de suministros. Y eso justifica que trabajemos innovación social en este ámbito. Ejemplos, pues yo siempre pongo el ejemplo de los grupos de distribución. En el caso de España, pues los principales líderes de los sectores de distribución pues pueden ser empresas como Mercadona, como Carrefour, como Alcampo, como Aldi, como Eroski, a lo mejor no conocidas en Argentina, pero que son puntos de referencia en España. ¿Y por qué se caracterizan estos grupos de distribución? Que cada vez trabajan más con marcas blancas, con marcas propias. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vas al lineal no encuentras a lo mejor, no sé, en el ketchup de Heinz o el ketchup de Orlando, sino que encuentras el ketchup Mercadona o el ketchup Carrefour o el ketchup Eroski o el ketchup Alcampo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esos productos son fabricados por proveedores que trabajan de forma exclusiva en muchos casos para esas cadenas de distribución y son lo que se llaman los interproveedores. Es decir, que cuando tú trabajas con muchos interproveedores, que es la tendencia hoy en día en España y yo creo pues en el resto del mundo dentro del ámbito de la distribución, lo que haces es que Mercadona no compite con Carrefour, con Alcampo, con Aldi, con Eroski, sino que la cadena de suministros de Mercadona, es decir, Mercadona en sí y todos sus interproveedores están compitiendo con Carrefour y con sus interproveedores y con Eroski y con sus interproveedores. Es decir, por tanto, estudiar la innovación social dentro del ámbito de la cadena de suministros pues hace que tenga más sentido, ¿de acuerdo? Y luego el último, que es un ámbito, la cadena de suministros, donde se da una interacción continua con agentes externos. Cuando nosotros definimos cadena de suministros en nuestros grados, en nuestros posgrados, hay diferentes ámbitos o diferentes dimensiones de la cadena de suministros. Podemos tener la cadena de suministros interna, la cadena de suministros externa, la simple, por así decirlo, que solo abarcaría proveedores, empresa y clientes, la extendida, cuando incluyes proveedores de nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta el nivel que tú quieras cortar, pero luego tenemos la red de la cadena de suministros, que es, digamos, el punto de referencia. Y en la red de la cadena de suministros no solo tenemos a los clientes y a los proveedores, que son los que formarían parte de la cadena de suministros tradicional, sino que también podemos incluir a los operadores logísticos, elementos claves de la cadena de suministros, y que muchas veces no forman parte de la cadena de suministros tradicional porque nunca se hacen propiedad de los bienes. Por tanto, aunque su papel sea clave para que la cadena de suministros, pues a veces se les olvida, ¿no? Y son elementos claves para que la cadena de suministros funcione. Y también son elementos claves para luego hacer innovación social. También dentro de la cadena de suministros tenemos que tener a los organismos públicos. ¿Por qué? Porque los aspectos regulatorios dentro de la interacción con estos agentes externos es clave. Podemos tener otros agentes como son los centros de investigación, como las universidades pueden hacer investigación y desarrollar proyectos de investigación que ayuden que la cadena de suministros sea más eficiente. Es decir, que podemos incluir muchos agentes externos y, por tanto, al incluir muchos agentes externos es mucho más fácil que surjan oportunidades para hacer innovación social. Y luego un último punto que no está citado en esta diapositiva, ¿no? Y que muchas veces pues, cuando uno habla pues se le ocurre, ¿no? En el momento, es que la innovación social en la cadena de suministros ha sido muy poco estudiada dentro de la literatura académica. Es decir, la innovación social ha sido estudiada desde el punto de vista de desarrollo de nuevos productos, de temas de carácter medioambiental, pero cómo integrarla dentro de la cadena de suministros apenas ha sido estudiada. Por tanto, para nosotros es algo importante.
y porque además también cuando un directivo, alguien de una empresa, un representante de un clúster te dice, oye, ¿cómo puedo hacer yo innovación social dentro de mi empresa? Pues uno de los aspectos claves o de los temas sería, oye, pues puedes hacer innovación social, por ejemplo, dentro de la cadena de suministros. Explora, identifica actividades, áreas potenciales, problemas sociales y problemas de innovación dentro de la cadena de suministros. Y ahí tienes una gran variedad de agentes externos con los que los puedes trabajar, ¿no? Con clientes, con proveedores, con operadores logísticos, con organismos públicos, con centros de investigación, y pueden surgir muchas oportunidades, ¿no? Entonces, el objetivo de esta sesión es decir, oiga, ustedes son directivos, la mayor parte de la audiencia entiendo que son profesionales, es decir, plantéense hacer innovación social porque es algo que les va a ayudar a diferenciarse, a ser más competitivos, les va a ayudar a promover los objetivos sociales que demanda la empresa y a su vez les va a ayudar a relacionarse y a tener una relación colaborativa ganar-ganar con agentes externos con los que se realiza o los que se relaciona de forma, digamos, normal dentro de la operativa de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Ejemplos de innovación en la cadena de abastecimiento? Bueno, pues quería poner 3 ejemplos que son más, digamos, más locales, de empresas que a lo mejor pues, no son tan conocidas en Argentina. Una de ellas es Eurofoods, es una empresa alimentaria que su producto estrella es el arroz, ¿no? Y es una empresa que ha crecido y que es una multinacional y que trabaja con proveedores de muy diversos países y especialmente con países en vías de desarrollo. Nosotros hicimos un proyecto de investigación en el que teníamos que analizar la gestión relacional dentro de la innovación abierta y una de las empresas que entrevistamos es Eurofoods. Y en la entrevista que tuvimos con la persona de Eurofoods pudimos identificar actividades de innovación social. Y una de ellas era la mejora de condiciones laborales y personales de empleados de sus proveedores en países de vías de desarrollo, ¿no? Ellos hablaban del ejemplo de India, de Pakistán y cómo, pues digamos que dentro de sus actividades pues ellos creaban incluso casas cerca de las empresas donde personas que trabajaban en la empresa y que no tenían, y que eran personas pues casi sin techo, por así decirlo, pues tuvieron lugares donde poder vivir, lugares donde poder, digamos, también incluso ámbitos donde poder ayudarles a formarles profesionalmente, a realizar mejor su actividad y de esa manera pues tener un nivel de vida mayor y de aportar un mayor valor a la empresa, ¿no? Es decir, como proveedores dentro de la misma. Pues ellos que eso no habían identificado como innovación social, pues claramente lo era. Y era un ámbito de la cadena de suministros, porque es un trabajo directamente relacionado con los proveedores, con el ámbito de aprovisionamiento, ¿no? Un caso similar al de Nestlé que hemos visto antes en un país como la India, pues en el ámbito de aprovisionamiento. Luego tenemos aquí una empresa que es muy conocida en Navarra, que se llama Viscofan, que es una empresa líder en envolturas cárnicas, ¿no? Lo que es digamos, ese producto plástico que envuelve, pues digamos, los embutidos, ¿no? Y que es una empresa líder, que a lo mejor no es muy conocida porque, claro, nosotros compramos el embutido, no compramos las envolturas, ¿no? Pero también hicimos una reunión con ellos de trabajo sobre temas de innovación abierta y nos contaban cómo habían creado un departamento de diversificación cuyo objetivo era identificar oportunidades de negocio que tuvieran un impacto social desde el punto de vista de utilización de materias primas biodegradables. Pues ese era un ejemplo de innovación abierta, porque lo hacían buscando partners, pero a su vez de innovación social también. De innovación social es decir, oye, nosotros sabemos que el plástico es el gran enemigo del medio ambiente, sabemos que es un elemento muy difícil de reciclar, muy difícil de reutilizar. Por tanto, ¿por qué no vamos a buscar nuevos productos, nuevas materias primas para hacer, digamos, ese producto tradicional? Y vamos a trabajar con centros de investigación, por ejemplo, con la Universidad de Navarra, están trabajando con otros centros de investigación, con proveedores para buscar nuevas materias primas. Pues eso también sería actividad de innovación social y estaría dentro de la cadena de suministro también, ¿no? Y luego, pues el caso de, aquí en Navarra es muy conocida la empresa agroalimentaria, es decir, tenemos digamos una huerta, por así decirlo, pues muy rica, rica en hortalizas, aquí son muy famosos por los espárragos, los pimientos, ¿no? Voy a hacer un poco de publicidad de mi tierra, ¿no? En ese sentido, y tenemos una empresa agroalimentaria muy fuerte. Pues muchas de ellas realizan actividades
con zonas rurales con riesgo de despoblación, ¿no? Promoviendo y formando agricultores para que luego, digamos, la calidad sea de una mayor, la materia prima sea de una mayor calidad y les ayuda a desarrollar, ¿no? Fijaros que en este caso es cierto que me he centrado en actividades de innovación social con proveedores, pero puede haber otro tipo de actividades de innovación social con operadores logísticos, con clientes y con otros agentes que formen parte de la misma, ¿no? Y quería enfatizar la parte de ejemplos, ¿no? Hablando con Carlos, preparando la presentación, dijimos, importante que se vean ejemplos, que la gente sepa qué es la innovación social relacionado con casos reales, ¿no? Y lo que me gusta poner también ejemplos de sectores de diferentes áreas, ¿no? Yo a lo mejor por mi trabajo de investigación, que trabaja mucho con el sector de automoción, con el sector de agroalimentario, pues siempre tiendes a poner ejemplos de empresas con las que conoces y con las que trabajas, ¿no? Ya voy a la última parte de mi sesión, ¿no? Que serían los factores clave para potenciar la innovación social en la cadena de abastecimiento, ¿no? Cuando hemos puesto la primera slide, ¿no? Poníamos el porqué y factores clave, ¿no? El porqué innovación social en la cadena de abastecimiento y los factores clave. Hasta ahora yo creo que he explicado o he intentado explicar, espero que se haya entendido de forma adecuada, el porqué analizar la innovación social en la cadena de abastecimiento, por qué es algo relevante, por qué es algo que nos tenemos que plantear de forma estratégica dentro de la empresa. Ahora sería decir, muy bien, estamos de acuerdo, parece que la innovación social aplicada a la cadena de suministros puede ayudar a que las empresas puedan ser más competitivas, pero ahora sería decir, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? ¿Con qué problemas nos podemos encontrar? Pues esta es la fase en la que nosotros estamos trabajando dentro de nuestra línea de investigación, ¿no? La tesis de Isabel, la tesis de Euge, y lo que hemos hecho ha sido desarrollar un marco teórico en el que se trata de identificar factores claves para promover la innovación social en el ámbito de la cadena de suministros. Y hemos identificado 7 factores claves que me gustaría pues explicaros, ¿no? de forma breve. 3 factores de carácter interno, como son la cultura corporativa, la estrategia de la empresa y las características propias de la empresa. 3 factores externos, como son la regulación, las características propias del sector y los incentivos asociados a organismos internacionales. Y un factor que llamamos transversal, que es la comunicación, como elemento clave para promover innovación social en la cadena de suministro, ¿no? Yo creo que este marco que viene aquí, pues explica o resume lo que nosotros queremos es resaltar lo que hemos encontrado, ¿no? A nivel un poquito más teórico y fruto de entrevistas que hemos realizado y que nos gustaría testear en las siguientes fases de los trabajos de investigación que estamos realizando, ¿no? Vamos a explicar brevemente esos siete factores, ¿no? Esos 7 factores. El primero de ellos sería la cultura corporativa. La cultura corporativa. Aquí, en cierto modo, me voy a repetir de cosas que he dicho en los minutos anteriores, pero no me importa, porque yo prefiero, digamos, dar pocos conceptos, pocas ideas, pero que estén muy claras, y si hay que repetirlo o enfatizarlos, pues no me importa, ¿no? La innovación social comienza en el interior de la empresa. No puede venir impuesta desde los mandos jerárquicos, digamos, superiores, ni tiene que venir impuesta por fuera de la empresa. Es decir, no puede venir aquí el gobierno de la región X o el gobierno nacional y venir a la empresa y decir, oigan, hagan innovación social. Y decir, ¿por qué hay que hacer innovación social? ¿Por qué es importante? Eso no funciona así. No funciona así. Si queremos realmente promover la innovación social, tiene que ser desde dentro, tiene que ser desde la cultura, tiene que ser desde los valores, tiene que ser una carrera a largo plazo, por así decirlo, ¿no? Es decir, no conseguir resultados a corto, hay que sembrar para luego recoger, ¿no? Por eso tenemos que tener una cultura corporativa que ayude a desarrollar esa actividad de innovación social, ¿no? Y para conseguir ¿el qué? Para conseguir que la innovación social venga desde cualquier lugar de la empresa y con cualquier agente externo. Y en ese sentido, la cadena de abastecimiento juega un papel clave como ámbito de desarrollo de una estrategia de innovación social corporativa. ¿De acuerdo? De hecho, la tesis de Euge es cómo promover o cómo desarrollar una cultura corporativa que promueva la innovación social. Es decir, que para nosotros
La cultura, que ya sabemos que puede ser pues, un elemento a lo mejor difícil de medir, difícil de identificar, pero que es un elemento clave, por ejemplo, y que al final fue un papel clave. Me acuerdo cuando nosotros trabajamos también con Carlos, ¿no? en cómo desarrollar o cómo integrar la estrategia de cadena de suministros dentro de la empresa, la cultura era también un factor clave para conseguir eso, ¿no? Es decir, la cultura, si queremos algo que surja desde dentro, tiene que estar, digamos, integrado dentro de la cultura corporativa. El segundo elemento interno es la estrategia, ¿no? La estrategia. Para eso tenemos que estar en una empresa donde la cadena de suministros esté integrada dentro de la estrategia de la empresa y también la estrategia de innovación. Alguien puede decir, pues buena suerte, ¿no? Porque hay muchas empresas en las que la estrategia empresarial no cita para nada la cadena de suministros como elemento clave o no la tiene en cuenta. Pues lo que tenemos claro que si eso es así, no tenemos el contexto adecuado para promover innovación social. A lo mejor si eso no se da, no tiene sentido promover innovación social en el ámbito de la cadena de suministro. Tenemos que hacer un paso previo, ¿de acuerdo? Por tanto, el hacer un análisis de diagnóstico previo para ver cuál es el punto de partida es un elemento clave para promover innovación en la cadena de abastecimiento. Si la cadena de suministros y la estrategia de innovación no están integrados dentro de la estrategia de la empresa, poco podemos hacer innovación social. Eso lo tenemos que tener claro, ¿de acuerdo? Por tanto, analicemos un diagnóstico, realizamos cuál es el punto de partida y a partir de ahí propongamos políticas y pongámosla en práctica, ¿no? Que es por donde van también las metodologías de investigación colaborativas. Un segundo aspecto también relacionado con la estrategia es que el impacto social de la empresa debe ir más allá de la responsabilidad social corporativa. He citado de forma tangencial el concepto de la RSC, pero muchas personas dirán, oye, pues yo pensaba que la innovación social era parte de la RSC. Nosotros pensamos que no, que la innovación social es algo diferente de la RSC. ¿Por qué? Porque la RSC solo toma la parte social, pero no la parte de innovación. Es posible que haya empresas que integren o que encajen las actividades de innovación social dentro del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Pues si lo hacen así, pensamos que es la estrategia equivocada, no es lo adecuado. La RSC es decir, oye, voy a hacer actividades de carácter social, pero que no tienen que estar ligados al core business de la misma, ¿de acuerdo? Por tanto, el impacto social debe ir mucho más allá de la responsabilidad social corporativa. Para nosotros, la innovación social tiene que salir de cualquier área de la empresa, pero no precisamente de RSC como la prioritaria. Pensamos que tendría que salir más de las áreas asociadas a la innovación, al área de mejora de la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, primero tiene que ser la innovación y luego el aspecto social. Y por último, el tercer punto asociado a este factor interno que es la estrategia es integrar a nivel estratégico la innovación social en la cadena de abastecimiento. Es el único modo de desarrollar las tres dimensiones de la sostenibilidad. El aspecto económico, el aspecto social y el aspecto medioambiental. Es decir, la innovación social se puede estudiar desde el punto de vista de la sostenibilidad y, por tanto, los aspectos de qué me aporta desde el punto de vista económico y qué me aporta desde el punto de vista social. Yo a veces discuto con mi grupo de investigación en el sentido de que la parte medioambiental a lo mejor se podría incluir de la parte social, ¿no? Y que la parte de innovación social, la parte social, incluye también la medioambiental, ¿no? Muchas veces se desglosan en dos, ¿no? Yo creo que la parte medioambiental puede incorporarse perfectamente dentro de la innovación social, ¿no? Pero no pasa nada, es decir, que la innovación social puede tener caracteres medioambientales o no puede tenerlos, pero no cabe duda que estamos en un mundo donde el medio ambiente pues, tiene que tener un peso propio y se puede ver perfectamente como un tercer pilar del aspecto de la sostenibilidad. Pero lo dicho, si queremos desarrollar las tres dimensiones de la sostenibilidad, una forma de hacerlo es integrar a nivel estratégico la innovación social en la cadena de abastecimiento, ¿de acuerdo? Y también por supuesto, dentro de la estrategia de innovación. Las características de la empresa. Nosotros, si algo queremos referir, es que se puede hacer innovación social en cualquier tipo de empresa, sea una empresa multinacional, sea una empresa local, sea una empresa tradicional. Tradicionalmente entiendo que una empresa
a lo mejor de economía social, en donde claramente a lo mejor tipo EcoAlf ya tiene la parte social definida en su misión, empresas familiares contra empresas no familiares, empresas manufactureras contra empresas de servicio. Es decir, nuestro objetivo, y yo creo que esta conferencia también puede ser un buen altavoz, es que la innovación social no se vea algo a desarrollar en un ámbito de empresas sociales nada más, sino que se desarrolle en cualquier tipo de empresa, es decir, y que es lo que nos interesa a nosotros, porque ese es el gran reto. El gran reto, hay muchas empresas que no conocen lo que es la innovación social, no saben lo que existe, no saben lo que les puede aportar, aun cuando a lo mejor lo hagan de una manera indirecta o lo hagan de una manera directa, ¿no? Pero sin nombrarlo de esta manera. Pero es que si lo nombraran, lo podrían integrar y hacerlo de forma sistemática, de forma sistematizada, y que no dependiera de una iniciativa individual propia o de una persona o de un gerente que tiene ese aspecto social y que ese gerente se va y desaparece. Si no lo integramos dentro de la estrategia, desaparece. Y nosotros estamos pensando en empresas normales, en empresas tradicionales, en una empresa, estoy viendo mi mesa de estudio, en una empresa que se dedica a hacer bolsos de ordenador, que se dedica a hacer parcheros, que se dedica a hacer ordenadores, que se dedica a hacer gafas, relojes, cualquier tipo de empresa, ¿de acuerdo? Y lo que vemos es que las características de la empresa está claro que influyen en cómo hacer innovación social. No es lo mismo hacer una innovación social en una cadena de abastecimiento de una empresa multinacional que de una empresa local o de una empresa familiar que tiene una serie de aspectos concretos, sobre todo desde el punto de vista relacional, con aquellas que no lo son. O de empresas de servicio con empresas manufactureras. Claro, las empresas de servicio, la parte de transformación no la tienen, por tanto nos tendremos que fijar en otras dimensiones de la cadena de suministros para buscar actividades de innovación social, ¿no? Y como se resalta aquí, ¿no?, en este cuadro, hay que encontrar pautas comunes para potenciar la innovación social en la cadena de abastecimiento, pero la puesta en práctica debe estar claramente adaptada a cada empresa. Es decir, tenemos que intentar pensar desde el punto de vista global, pero actuar desde el punto de vista local, ¿no? Por eso es tan importante customizar. Nosotros, dentro de nuestro trabajo de investigación, nuestro objetivo es desarrollar herramientas que permitan a las empresas diseñar una estrategia de innovación social, que sepan dónde están y hacia dónde pueden llegar y darles pautas para ellos. Nos gustaría desarrollar una guía metodológica para que las empresas puedan promover innovación social dentro de su cultura, que tengan un depositorio de prácticas de innovación social, desarrollar indicadores, métricas que les ayuden a desarrollar memorias no financieras. Es decir, hay que encontrar pautas comunes, pero al final lo que hay que ver claramente que al final cada empresa tiene que desarrollar sus propias prácticas y se tiene que encajar a sus propias características. Ya hemos hablado de esos tres factores externos, ¿no?, que son las características de la empresa, son la estrategia y es la cultura corporativa. Ahora hablemos de los tres factores externos, ¿no? Y el primero de ellos es la regulación, ¿no? El otro día estaba hablando con un profesor experto en temas medioambientales, y me presentó un informe y el título es El tsunami regulatorio que se nos viene encima, ¿no?, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Todos son normas, todos son regulaciones. Aquí en Europa pues vienen de la Unión Europea, vienen del Gobierno central, vienen del Ayuntamiento, vienen de la comunidad autónoma. Lo mismo pasa en cualquier ámbito geográfico, ¿no? Es decir, no hay más que regulaciones. Muchas veces son regulaciones positivas, otras que son muchas de carácter político y que quedan bien, pero que a lo mejor no tienen ningún sentido, pero que las empresas las tienen que afrontar y las tienen que tener en cuenta, ¿no? Pues dentro de ese informe que comentaba, pues se habla, por ejemplo, de una ley europea del clima que va a desarrollar la Unión Europea, la obligatoriedad a que las empresas tengan que desarrollar memorias no financieras en donde especifiquen cuál es el impacto social de la empresa. Dicen, oye, pues si vamos hacia allí, la innovación social tiene que estar presente. Por eso decía que la innovación social no es algo, digamos, para estudiar ahora, sino cómo promoverla en el futuro, ¿no? Porque es un elemento clave en este contexto en el que estamos moviendo, ¿no? Impuestos a actividades contaminantes, ¿no? Y yo creo que
esta frase que está ahí encuadrada es clave también, ¿no? La innovación social es un modo de anticiparse a estos cambios e integrarles como elemento diferenciador. Es decir, yo cuando a mis alumnos de primero, que este año les estoy dando principios de administración de empresas, cuando les hablo de la estrategia empresarial, les digo que hay dos estrategias desde el punto de vista de cómo situarse frente al entorno. Uno es adaptarse al entorno y otro es anticiparse al entorno. Pues yo creo que la innovación social es un elemento clave para poder anticiparse al entorno. ¿Por qué? Porque ves más allá de tu core business, vas más allá de lo que es tu propio negocio, es decir, ¿qué puede aportar de más al aspecto social? Y eso te obliga, digamos, a tener una visión mucho más global de lo que es tu negocio. Y ahí lo que te estás es anticipando, digamos, al entorno en muchos casos, ¿no? Por tanto, la innovación social es un elemento que te permite ser diferenciador. Y si lo hacemos en el ámbito de la cadena de abastecimiento, lo vamos a hacer de forma colaborativa con agentes que forman parte de nuestro core business, de nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestro operador logístico, nuestros colaboradores de I+D, nuestros consultores, y lo vamos a hacer de forma conjunta y vamos a potenciar eso, ¿de acuerdo? Van a surgir muchas más actividades porque va a haber muchas más ideas, porque va a haber una mayor interacción, ¿de acuerdo? Y por tanto, la regulación debe ser un punto de partida, pero a su vez la innovación social va más allá de la regulación. Pero muchas veces las cosas que estemos haciendo, digamos, poníamos el ejemplo ese de las tarjetas de crédito, ¿no?, para personas ciegas, pues es muy posible que en pocos años digan, es obligatorio que todo el mundo, que todos los bancos desarrollen tarjetas para personas discapacitadas. Pues si tú has hecho innovación social previamente, ya te has anticipado a ese cambio de entorno, te has anticipado a esa regulación, ¿de acuerdo? Con lo cual ya tienes esa ventaja competitiva. Pues la innovación social va o se puede enmarcar muy bien desde ese punto de vista de la anticipación del entorno, ¿de acuerdo? El segundo elemento externo serían las características del sector, ¿no? Antes hemos hablado de las características de la empresa personalizada, pero también tenemos que tener en cuenta el sector donde nos movemos, ¿no? Y no solamente el sector, sino el ámbito geográfico también, que tiene sus propias características, ¿no? La regulación propia del sector, la influencia de las asociaciones y clústeres empresariales como intermediarios de innovación. Quiero hacer hincapié ahí, porque las asociaciones y clústeres empresariales tienen un papel muy importante dentro de la cadena de abastecimiento de las empresas. Aquí en Navarra, por ejemplo, tenemos un clúster de automoción que funciona muy bien y que incluye las empresas propias de automoción, los proveedores de automoción, pero es muy interesante porque incluye empresas que no forman parte del sector de automoción, pero que dan ideas o que pueden dar ideas para implantarlas dentro del sector de automoción y dentro de la cadena de suministro de automoción. Por tanto, cuando hagamos innovación social en la cadena de abastecimiento, es muy importante que nos apoyemos en los intermediarios de innovación propios del sector. Y ahí el papel de las asociaciones empresariales, de los clústeres empresariales, son claves para promover innovación social dentro de la cadena de abastecimiento. Y esos son propios del sector, característicos del sector. Nosotros nos damos cuenta que en aquellos sectores donde hay más innovación social, es aquellos sectores donde las asociaciones empresariales tienen un papel clave dentro del mismo y ayudan, digamos, a que las empresas sean más competitivas. Y luego también, dentro del aspecto del sector, hay que fortalecer las relaciones universidad-cadena de abastecimiento en el ámbito sector. Es decir, hay que intentar crear plataformas de colaboración donde desarrollar proyectos de investigación con un triple objetivo: relevancia académica, relevancia empresarial y relevancia social, ¿no? En ese sentido, metodologías de investigación colaborativa como investigación en acción, como Action Research, son claves para desarrollar proyectos de investigación que ayuden a las empresas a hacer innovación social, ¿no? Y por eso no es casualidad que dentro de las líneas de investigación que hemos citado aparezca innovación social con metodologías de investigación colaborativas. Y esas hay que hacerlas a nivel sectorial, porque el sector tiene que ser el paraguas con el cual luego trabajar con las empresas. Es decir, si queremos tener repercusión, trabajemos a nivel micro, a nivel sectorial y luego pasemos a las empresas, ¿de acuerdo? Pero siempre no imponiendo, sino ayudarlos a que esa cultura de la innovación social forme parte de la misma, ¿de acuerdo?
José Antonio. Sí, dígame, Carlos. Se nos está yendo el tiempo. Muy bien. Nada, en un par de minutos acabo, ¿no? La parte de organismos internacionales, ¿no? Es decir, cada vez tienen más importancia los organismos internacionales y hay agentes de apoyo para esas cadenas de abastecimiento, hay oportunidades de financiación para proyectos de innovación social y permite crear muchas redes y plataformas de contacto, ¿no? Y luego, pues quería hablar de la comunicación. La comunicación es un elemento clave porque si queremos que forme parte de la cultura de la empresa, tenemos que comunicar qué hacemos, tenemos que comunicar cómo lo hacemos, tenemos que comunicar las herramientas. Entonces, la comunicación tiene que formar un papel activo dentro del proceso de innovación. Y cuando hablo de la comunicación, no hablo del departamento de comunicación, hablo de la comunicación como concepto, ¿de acuerdo? Y no solamente potenciar la visibilidad de outputs intermedios, outputs finales, sino también outputs finales y hacer visibilidad interna y visibilidad externa. La comunicación, elemento clave, ¿no? Y con esto quería acabar, ¿no? Es decir, ya esta sería ya mi última diapositiva. Quiero dar las gracias por la atención de todas las personas que estén escuchando esta presentación y luego decirles que para mí esto es un escaparate para dar a conocer también nuestro grupo de investigación y que estamos a disposición de todas las personas que quieran saber pues más de innovación social y, ¿por qué no?, de poder desarrollar proyectos de investigación conjunto, ¿no? Aquí tienen mis datos de contacto, Universidad de Navarra, Facultad de Económicas. Aquí está unidos, tengo a su disposición la presentación para todas las personas que lo quieran y si quieren contactar conmigo, pues ahí está jalfaro@unaf.es y nada, pues que será un placer pues escuchar sus recomendaciones, sus opiniones, sus sugerencias y que sea también pues una actividad de innovación abierta. Y nada, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias a Énfasis Logística y bueno, pues a partir de aquí pues seguimos interactuando. Bien, bueno, muchísimas gracias, José Antonio. No te vayas porque no terminamos. No, nos queda poco tiempo, pero aunque sea me gustaría poder hacer una pregunta. Pero antes de ir a las preguntas, le vamos a dar paso al video del sponsor de nuestra conferencia, Intralog. Adelante. Muchas gracias a nuestro sponsor Intralog. Y ahora sí, Carlos, dejo en tus manos la pregunta. Lo que les pido, sí, que reduzcamos el tema del tiempo. Gracias. Sí, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Tere. Preguntas. Yo quiero hacer, si me permitís, José Antonio, tan rica tu presentación, me siento un poco como identificado, ¿no? Porque este tipo de cosas parece que es pelear con molinos de viento. Hablaste de esto de la definición difusa, ¿sí? Hacia dónde se implementará esto en el futuro, y me hace acordar tanto, ¿no es cierto?, a la problemática del supply chain management, ¿sí? Que tiene que ver con esta cadena de abastecimiento, que tiene que ver con el relacionamiento, más que con una simple llevarlo a la logística, ¿no? La relación con proveedores, clientes, stakeholders, lo veo como algo fundamental para poder desarrollar este tipo de innovación social. Bueno, quiero rescatar lo fundamental de todo esto, el tema de que es core business de la empresa. Si no es un core business, lo que yo voy a desarrollar no pasa por innovación social, y cómo lograr, y por qué hacerlo, ¿no? Tenemos que diferenciarlos. Tenemos que, como empresa, buscar cómo nos vamos a diferenciar y cómo adelantarnos, ¿no?, a este futuro. Y que esto tiene un impacto social, pero tiene que tener un impacto económico, ¿sí? Me gustó esto que explicaste del impacto económico. Si no, porque me quedé pensando, claro, si no es asistencialismo, termina siendo
qué hace la empresa para cumplir con la sociedad mientras en paralelo lleva su negocio adelante. Y este no parece ser el objetivo de la innovación social. ¿Es así como lo interpreté, José Antonio? Completamente, completamente. Por eso muchas personas cuando hablan de innovación social lo relacionan con economía social, por ejemplo, ¿no? Y la economía social son empresas cuyo objetivo es el aspecto social, ¿no? Es decir, pues yo voy a crear una empresa para promover empleo en una zona económica deprimida o para facilitar la entrada en el negocio, pues, de grupos sociales marginados. Lo que queremos es hacer innovación social en empresas normales, Carlos, en empresas normales que están luchando en el día a día, que luchan por sobrevivir, que a lo mejor dicen, no me líes con estas cosas. No, no te estoy liando, te estoy ayudando a ser más competitivo, piénsalo. Y si no lo internalizas, a lo mejor estás perdiendo una oportunidad, ¿no? Y esa es la clave. El cambiar ese chip, Carlos, es la clave para que la innovación social dé el salto, ¿no? Y hay que convencerles desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista de que esto les va a ayudar a ser mejores, ¿no? A aportar valor añadido, digamos. Si hacemos solo hincapié en la parte social, no vamos a conseguir nada. Y luego lo que se tiene que ver, claro, que esto es para las empresas normales, para las que están luchando en el día a día, para las pymes, para las que están sufriendo la pandemia, las que están intentando salir. No es para las empresas privilegiadas, para las grandes multinacionales, para las que tienen recursos, no. Es especialmente para aquellas empresas que a lo mejor tienen más problemas de competitividad. Y estamos dándoles un nicho, ¿no? Y una oportunidad que está ahí y que la tienen que saber aprovechar. Clarísimo. Pero aparte quiero destacarlo, bueno, en realidad lo destacaste vos. Si no hay un lineamiento estratégico, esto no es aplicable. Eso está claro. Esto es como el supply chain management. ¿Por qué? Tengo que ir fuera de las fronteras de mi empresa, ¿sí? Y para relacionarme con clientes, proveedores y salir de mi día a día, si no hay alguien que me dio la directiva de que lo tengo que hacer, lo podrá hacer como voluntad propia. Vos lo comentaste, un gerente que el año que viene ya no está y el proyecto se corta, ¿sí? Ahora, capaz que casi para cerrar, porque el tiempo nos está corriendo. Yo hoy muchas empresas sí, ya están, responsabilidad social, departamento de responsabilidad social, ¿sí? Yo a veces la responsabilidad social la asocio, a veces sin ánimo de quitarle crédito, ¿sí? Que la empresa dice, bueno, el sábado a la mañana vamos a pintar la pared de una escuela. Eso es responsabilidad social. Esto parece ser que no tiene nada que ver con eso. Entonces, si yo tengo armado mi responsabilidad social, entonces, como tengo este compromiso de responsabilidad social, pero veo que esto en la universidad social es distinto, y no es ni mejor ni peor, pero es como un plus. ¿Cómo puedo pasar de una a otra? Como apoyarme en esa para pasar de responsabilidad social a innovación social, si bien vos dijiste que no es lo mismo. Porque yo creo que ese no es el camino adecuado, Carlos. Yo creo que el camino para promover la innovación social no es pasar de responsabilidad social a innovación social, sino es desde la innovación, desde la estrategia de innovación, añadirle un plus a la estrategia de innovación e incluir actividades de innovación social. Ese sería el camino. Y para eso la clave es la sistematización. Es decir, igual que hay una sistemática de un proceso de innovación en el que tienes que definir el problema, definir ideas, desarrollarlas, evaluarlas, seleccionarlas, hacer un plan de implementación, controlarlo, evaluarlo, pues lo mismo lo tienes que hacer, ¿no? Y cuando tú te plantees las oportunidades de innovación, tienes que tener en cuenta ahí las oportunidades de innovación social también, ¿no? Y tienes que hacer el esfuerzo por incluir aquellas actividades de innovación que tengan un aspecto social y que van a dar una valor competitividad. Es decir, yo creo que si hay que promover la innovación social, hay que hacerlo desde la estrategia de innovación, no desde la estrategia de RSC. No desde la estrategia de RSC. Porque si lo haces desde la estrategia de RSC, al final no estás promoviendo la parte de la innovación, sino la parte social. Y al final es lo que tú dices, es muy difícil convencer, digamos, a los que toman las decisiones de que tienen que apostar por ella. Si tú lo haces desde el punto de vista de la innovación y ahí añades la parte social y lo integras dentro de la estrategia de innovación, es cuando lo vas a conseguir. Lo que tienes que hacer es cómo trabajar la parte de la definición de ideas y del desarrollo de potencialidades, ¿no? De identificación de problemas, el incluir problemas que tengan acarreados también la problemática social. Y a partir de ahí, intégralo en la estrategia de innovación, intégralo en la estrategia de abastecimiento, de Supply Chain Management, y ya tendrás mucho recorrido hecho. Y esa es la clave. Si muchísimas...
Perdón, pero Nada, no me, pasa José nada. Antonio, me quedaría... sí, yo me quedaría Sí, una hora más hablando con vos, pero Teresa, gracias. Ya está. Todo tuyo, Teresa. muchísimas gracias a los dos. Como decía Carlos, yo la verdad que también me quedaría y hay un montón de preguntas pendientes. Los comprometo a los dos a tomar esas preguntas que nos quedan en el chat y poder responderlas posteriormente en nuestros medios. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que un placer y un privilegio tenerlos aquí. Les agradezco y ahora los invito a todos a que se queden en nuestra plataforma disfrutando Muchas de gracias. el área de proveedores y la maratón de productos y servicios y nos reencontramos en un rato para la siguiente conferencia. Muchas gracias.